Este programa es presentado por Albemarle y Bradford Hill. Conoce la voz de las mujeres de la industria más importante del país. Minería, energía, actualidad, el futuro de la industria y los desafíos más demandantes para nuestro país, a través de la visión de la fuerza laboral femenina. Aquí comienza Nosotras Somos Minería. Arrancamos una jornada más con Nosotras Somos Minería, nuevo capítulo. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a toda la gente que está con nosotros en la macrozona norte de nuestro país. A esta hora te acompañamos en la región de Antofagasta, en la región de Atacama y por supuesto que también en la región de Coquimbo. Un abrazo cordial. Tenemos dos interesantísimas invitadas para conversar con ustedes en el día de hoy. Le anticipo que vamos a estar conversando con la gerenta de fomento de ENAMI en breves minutos más. Y en el siguiente bloque vamos a estar conversando con la directora del Sindicato de Supervisores de Minera Centinela y vocera de CETEMIN. Ellas son nuestras dos invitadas para hoy. Pero quiero partir saludando a nuestros auspiciadores. Quiero hablarte de Albemarle, una empresa con presencia en el Salar de Atacama. Mantiene un compromiso con el medio ambiente, la colaboración con las comunidades y el desarrollo de una industria que impulsa el futuro energético de Chile y también del mundo. Tengo un dato para ustedes. ¿Sabías que en Antofagasta está el único centro de investigación en cáncer de toda la macrozona norte? Así es. Bradford Hill acerca tratamientos innovadores y seguros para pacientes oncológicos. Te invito a conocer más en www.bh.cl o en Instagram @BradfordHill.cl. Agradecemos a nuestros auspiciadores, a quienes nos acompañan todas las semanas, todos los días jueves en este horario. Vamos a saludar a nuestra primera entrevistada de hoy día. Tenemos un tema interesante para conversar con ella, porque hay un importante convenio que firmó la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, y el Gobierno Regional de Antofagasta para poder fortalecer la pequeña minería en la región. Vamos a hablar de la planta José Antonio Moreno de Taltal, la modernización de la planta de Tocopilla, la ejecución de un estudio geológico también minero en Calama, entre otras cosas. Está con nosotros conectadas a esta hora Viviana Ireland, que es, como ya lo decíamos, la gerenta de fomento de ENAMI. Ella es de profesión ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte, por cierto. Gerenta de fomento, como ya lo decíamos, de ENAMI desde hace 3 años. Y fíjese que en su currículum también destaca el haber sido intendenta en la región de Atacama durante el primer mandato de la presidenta Bachelet. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes, Patricia. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, pues bienvenida a nuestro espacio. Viviana, bueno, vamos a hablar de este convenio que ya anticipábamos algo, y para comenzar nos gustaría que nos contara qué representa este convenio, que entiendo son 60.000 millones de pesos para la pequeña y mediana minería de la región de Antofagasta. Bueno, este convenio que hace unas semanitas fue aprobado por el Consejo Regional, es una gran noticia. De verdad, para nosotros es una tremenda noticia que el gobierno regional y ENAMI puedan suscribir esta alianza estratégica, porque se va a posibilitar el desarrollo y el financiamiento de 3 iniciativas que son de alto impacto en las diferentes comunas en las cuales se van a desarrollar. Estos proyectos, partiendo por el de Taltal, ¿cierto? Como tú decías, Sí. el de Tocopilla, y también este estudio que estamos planteando en la comuna de Calama, contribuyen de manera muy, muy robusta a fortalecer la materialización de la política de fomento a un sector, yo diría, productivo,
que es vital para las economías locales. A veces en las grandes urbes no se entiende muy bien el impacto que genera la pequeña minería, tanto a nivel de empleo como en los encadenamientos productivos, y también el valor que le dan las comunidades a este sector productivo, y el valor también que las autoridades, tanto locales como regionales, le asignan al aporte que ellos realizan. Así que para nosotros esta es una tremenda noticia. Bueno, en este último contexto, de lo último que planteabas tú, claramente hay una importancia en el trabajo conjunto con el gobierno regional de Antofagasta. Entiendo que la aprobación del Consejo fue unánime, además, ¿o no? Sí, pues efectivamente nosotros queremos ahí, primero que todo, valorar la voluntad y el compromiso del gobernador, de los consejeros regionales y también del equipo técnico, porque esta es una iniciativa, como tú señalabas, de una cantidad importante de recursos, sí, pero con un trabajo colaborativo pudimos desarrollarla en muy corto plazo, y además fue aprobada porque existe, yo diría, lo gratificante de trabajar en este tema es que encontramos autoridades que están absolutamente comprometidas y entienden muy bien el aporte que hace la pequeña minería, y yo creo que eso es la valoración que nosotros hacemos como ENAMI de tanto la gestión del gobernador, que desde hace bastante tiempo estaba interesado en que esto se pudiera materializar. Ya teníamos el proyecto anterior de los chancadores, ¿cierto? Y él siempre ha estado muy cercano, y también algunos de los alcaldes, particularmente el alcalde de Taltal, que ha sido también un actor bien presente en esta, y todos los consejeros regionales. Y yo no quisiera dejar también de señalar el aporte y el empuje, digamos, que le han puesto los mismos dirigentes mineros para que todo esto pudiera materializarse. Esto es un trabajo que tiene varios años, pero que hoy día se materializa en este convenio. Hablemos o vamos al detalle básicamente de lo que son los convenios. En el caso puntual de Tocopilla, por ejemplo, Viviana, ¿cuáles van a ser los cambios que va a tener la planta? ¿En qué consiste el convenio? También ahí si nos pudieras explicar. ¿Y cómo debiera estar impactando esto en el pequeño productor tocopillano? Bueno, aquí nosotros tenemos un poder de compra que se llama Barriles en Tocopilla. Ajá, y sí, cercano a ese poder de compra que tenemos existe una planta que fue construida de manera modular y operada por un privado en este minuto para ENAMI, y este convenio nos pone a disposición recursos para poder optimizar la operación de esta planta y también para su ampliación, de tal manera de poder tener una continuidad operacional y ampliar la capacidad que hoy día tenemos de procesamiento, de tal manera de que no se acumulen los stocks que hoy día tenemos, porque ha tenido dificultades en la continuidad. Ahí efectivamente nosotros desde hace bastante tiempo, digamos, de hecho hay una oficina minera ahí en Tocopilla y trabajamos muy de la mano con los dirigentes y con los diferentes productores de allá, de tal manera de potenciar esa zona donde efectivamente, si bien hay un número de productores mineros, ahí hay un potencial y nosotros queremos seguir desarrollando porque entendemos que ahí el aporte que ellos hacen es bien fundamental en la comuna de Tocopilla. ¿Y ampliar la planta implica o lleva de la mano también más chancadores, por ejemplo? Lo que pasa es que ahí, no sé si tú recuerdas, pero el convenio anterior que nosotros firmamos con el gobierno regional incluía chancadores para también poder mejorar la continuidad operacional. Así que todas esas iniciativas de alguna manera se van sumando y van a generar, por supuesto, una mejor atención a los productores mineros. Claro, ahí se mejora indudablemente o impacta positivamente a los productores mineros de Tocopilla. Así es, eso es lo que esperamos con esta iniciativa. Vamos a Taltal, ¿te parece? Porque también tú hablabas ahí del aporte, el esfuerzo que había puesto también el alcalde de Taltal. Hablar un poco sobre el traslado de la planta José Antonio Moreno. ¿Cuáles son las problemáticas, grandes rasgos, que vendría a resolver
este traslado, Viviana? Bueno, desde hace bastantes años, no recuerdo exactamente el año, pero por ahí por la primera década del 2000, ya empezaron, digamos, tanto las comunidades y también las autoridades del ámbito de salud a señalar que esta planta antigua que nosotros tenemos, ¿cierto?, ya se fue acercando y es muy colindante, vecina de las comunidades, de los colegios, etcétera, tenía que ser trasladada. Este es una ambición antigua de la comunidad taltalina y por otro lado, digamos, o sea, está el hecho de trasladarla. Hace unos años atrás también el mismo Consejo Regional de Antofagasta, ¿cierto?, cedió el terreno del sector de Las Breas para que esto se pudiera materializar. Y por lo tanto ha sido una larga, digamos, demanda de la comunidad porque nosotros nos traslademos a ese lugar, pero siempre con la preocupación del sector minero y de las autoridades que ENAMI mantenga la presencia en Taltal, porque el rol de ENAMI es muy importante, porque yo diría que esa es una de las comunas donde hay mayor potencial productivo desde el punto de vista minero ahí. Por lo tanto, a los productores, a los dirigentes siempre nos han planteado, nos interesa que se trasladen, pero que no se vayan de Taltal. Entonces aquí este convenio pone a disposición una importante cantidad de recursos, 26 millones de dólares por parte del gobierno regional y 28 por ENAMI, para desarrollar este traslado a la zona de Las Breas, donde se va a partir por el poder de compra y enseguida por la planta de minerales oxidados. Así que, frente a tu pregunta, resuelve, digamos, dos problemas. Uno, yo diría que es el tema ambiental y la armonía, digamos, que tiene que tener con los temas ambientales y con el respeto a las comunidades que viven en la ciudad, digamos, y por otro lado, dar continuidad a un rol muy importante que ENAMI tiene en esa zona. Este proyecto, una vez que esté, o hay plazos para que esté 100% operativo, ¿cuándo se concreta definitivamente? Mira, nosotros tenemos un plazo de 4 años y 8 meses de permisos donde estamos. Por lo tanto, ese es el plazo en el cual debiera estar materializado este proyecto. ¿Ese plazo a partir de cuándo, Viviana? Ese plazo a partir de este año. Ya, perfecto. Ahí debiera... Entonces, en los próximos 18 meses deberían iniciarse las primeras obras para ir materializando esta iniciativa en un plazo máximo de 4 años aproximadamente. Perfecto. Importante además señalar que este es un proyecto que va a quedar, como tú sabes, hay cambio de administración en marzo, pero este es un proyecto que va a tener el permiso ambiental, que va a tener la ingeniería y que además va a tener financiamiento, de tal manera que la próxima administración y el próximo gobierno puedan dar continuidad, y ahí nosotros confiamos también en el apoyo, digamos, que esta iniciativa tanto tiene de la misma comunidad como de las autoridades. Por lo tanto, nosotros tenemos mucha confianza que, estando ya todo en condiciones, este es un proyecto que se va a materializar y vamos a poder dar respuesta a una larga demanda por este traslado. Vamos a Calama finalmente, Viviana. Van a contar ellos con un estudio de potencial geológico dentro de la zona. Calama es parte de la zona de la gran minería. ¿Qué es lo que esperan identificar en este territorio? Mira, aquí lo que vamos a iniciar, y esperamos iniciar los estudios exploratorios ahora en el mes de diciembre, el equipo de geología de la Gerencia de Fomento, es poder determinar el potencial geológico ahí en algunos distritos de Calama, y también poder identificar cuáles son aquellas zonas en las cuales se podría desarrollar pequeña minería. Aquí nosotros tenemos un equipo de geología bastante experto que tiene mucho, digamos, know-how en poder desarrollar este estudio, y por lo tanto nosotros tenemos harta esperanza, digamos, de poder determinar este potencial
y poder también ver, digamos, cuáles son aquellas propiedades mineras que están en condiciones de ser explotadas a través de un negocio de pequeña minería. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a poder evaluar si es posible desarrollar o no ese potencial más allá de la voluntad, digamos, que existe. Hay que ver en detalle y si efectivamente ese negocio de pequeña minería es rentable o no para los futuros productores de esa zona. Así que nuestro compromiso ahí es partir durante el mes de diciembre con los estudios exploratorios. Este es un estudio que dura un año aproximadamente, porque hay todo un trabajo, digamos, de terreno y también un trabajo de laboratorio y después de gabinete para poder analizar toda la información, tanto la que vamos a levantar ahora como la información que hay de estudios anteriores. ¿Hay un radio determinado para este estudio o no? Bueno, lo que efectivamente el equipo de geología hace en esta primera, como decía, en este estudio exploratorio, es poder determinar aquellos blancos en que se va a profundizar con mayor detalle. Todo eso también depende de, como te señalaba, de estudios anteriores que se han realizado, de un análisis también de la data, de cuáles son los productores que en su momento estaban explotando algunas propiedades allá, y por lo tanto, con toda esa información se pueden determinar dónde vamos a poner mayor énfasis en este estudio. ¿Y qué impacto debiera tener todo esto en la comunidad de Calama? Mira, va a depender de los resultados del estudio. Yeah. Yo ahí soy bastante cautelosa en decir que todo depende de lo que el estudio arroje. No podemos de antemano decir cuál es el impacto. Lo que sí estamos haciendo una exploración de análisis y de terreno que permita poder definir con bastante precisión si ese negocio es posible y bajo qué condiciones sería posible. Eso es el compromiso de este estudio. Probablemente, a lo mejor, depende del avance que tenga este estudio, quizás se requieran estudios posteriores, pero lo importante es que estamos partiendo. Y también importante es que la pequeña minería requiere, digamos, ciertas condiciones para desarrollarse en términos de cantidad de recursos disponibles, certezas en el fondo, de características, porque la idea no es decir, oye, empecemos acá y no, nosotros tenemos que evaluar con bastante precisión si ese negocio es rentable y bajo qué características y condiciones es, de tal manera de que eso sea muy transparente tanto para las autoridades y también para los dirigentes y para los potenciales interesados en instalarse en una faena minera en esa zona. Viviana, para ir finalizando ya la conversación, me imagino que están dadas todas las proyecciones y los efectos que ustedes esperan para la región de Antofagasta con esta inversión que es muy importante. Sí, nosotros realmente esta iniciativa es una iniciativa integral que, como ya hemos hablado, recoge una demanda que es tan importante como es el traslado de la planta de Taltal, dar continuidad y dar certeza también ahí al sector minero de que Enami se va a mantener, pero además se va a mantener en condiciones muy mejoradas con una planta nueva, digamos, la planta, no sé si tú conoces la planta, pero es bastante antigua, sí. ¿Cierto? Y perdón, tanto, y tal como lo planteabas tú, este tema de la preocupación de la comunidad debe llevar por lo menos diría yo 12 o 15 años de los taltalinos. Yo creo que por ahí del 2006. Por ahí menos yo en el año 2000, a ver, quizás 14 por ahí. Qué corta, ¿viste? Aquí en el área de sustentabilidad, por eso que ahí nos tocó poder trabajar con el gobierno regional en la cesión del terreno, por eso que claro, recuerdo bien 20 que años entonces por lo menos. Y de ese año ya era muy antiguo. Sí, lleva muchos años con esto. Lamentablemente NAMI, como tú sabes, todas las condiciones económicas dificultosas que hemos pasado, sí, no había tenido los recursos para poder sacar adelante este proyecto. Lo que sí, los estudios ambientales también han requerido bastante recursos y los vemos ya, están los permisos y el terreno, y está la voluntad y además están los recursos hoy día, así que nosotros estamos muy esperanzados en que efectivamente esta iniciativa se va a materializar en los próximos años.
Viviana querida, como siempre un gusto poder conversar contigo en este espacio donde las mujeres hablan de todo lo que tiene que ver no solamente con minería, sino que con la industria en general. Así es que, ¿tú estás en Atacama en este rato? ¿No? ¿Estás en Santiago? En Copiapó, ya. Nos están con muchas ganas, y lamenté no haber estado en Antofagasta en la firma del convenio, pero siempre para mí Antofagasta es un lugar muy querido. Pues tú estudiaste en la universidad acá. Y tuve hartos años y trabajé hartos años en Calama también, así que conozco por ahí. Bueno, un abrazo a la gente de Copiapó, nos están escuchando también a esta hora en Atacama y también en la región de Coquimbo. Gracias, Viviana, que tengas una linda tarde. Gracias, Patricia, que esté muy bien. Hasta Igualmente. Luego. Interesante conversación a esta hora junto a Viviana Ireland, que lo decíamos, es la gerenta de fomento de ENAMI. Nos vamos a ir a la pausa comercial agradeciéndole, ojo, por cierto, a nuestros auspiciadores. Albemarle, esta empresa pionera en la producción de litio a nivel mundial, con más de 40 años de historia en Chile. Y le agradecemos también a Bradford Hill, el único centro de investigación de cáncer en toda la macrozona norte. Ciencia que transforma vidas. Nos vamos a la pausa. Volvemos. Bien, estamos de vuelta ya luego de la pausa comercial. Vamos a hablar con una mujer que está muy ligada a la minería, más allá de la temática productividad minera. Vamos a conocer un poquito de su historia, que a lo largo de los años felizmente es una historia que se ha ido repitiendo cada vez que más mujeres se incorporan al ámbito minero. Nuestra invitada de este bloque, lo habíamos anticipado al partir del programa, es la directora del Sindicato de Supervisores de Minera Centinela y vocera de CETEMIN. Ella es ingeniera civil en minas, actualmente además es directora del sindicato, lo decíamos, de supervisores de Centinela, y es la vicepresidenta de la Federación de Supervisores de Antofagasta Minerals. Tiene más de 20 años de trayectoria en la gran minería del cobre. Se desempeñó también por más de una década en la división El Teniente de Codelco, y de hace varios años es parte de la gerencia de proyectos del grupo Antofagasta Minerals. Claudia está junto a nosotros, Claudia Orellana, con quien vamos a conversar un poquito de su historia. Claudia, querida, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien por acá, un gusto en saludarte. El gusto también es mío, gracias. Claudia, hablemos un poco de ti. ¿Cómo llegaste a la minería? ¿Cómo fue esta experiencia durante los primeros años? Bueno, mira, yo partí estudiando ingeniería civil de minas, que ya era masculinizada en la Universidad de Chile. Y entré a estudiar a la Universidad de Chile pensando en ser astrónoma. Y en el camino me di cuenta que la astronomía era como muy encerrada para mí, y me gustó mucho lo que pasaba en el ámbito de la minería. Tenía muchos amigos que estaban estudiando minería. Y ahí empecé a estudiar minas y me gustó. Ahora, ¿cómo llegué a la faena? Bueno, llegué a teniente. Era mi primer trabajo. Y fue, bueno, uno de los primeros trabajos que tuve fue precisamente trabajar con los sindicatos del rol B, ya, que nosotros llamamos allá en teniente. Espera un poco, antes que nos vayamos al teniente. Quedémonos en la época universitaria. Ya. Porque yo me imagino que en esa época tampoco eran muchas las mujeres que optaban por carreras relacionadas con el área de la minería. Éramos bien pocas. Ya. Éramos 3 en mi generación. No te puedo creer. Sí, éramos 3. Y en realidad era... Bueno, en minas en general no es un grupo muy grande. Ya serán unos 15. Más allá no son los estudiantes que cursan cada ramo en este caso. Y de esos 15 éramos 3 mujeres en esa época. Ahora hay más. Claro, no, ahora las cosas han ido cambiando. Sí, han ido cambiando. Y yo siempre estuve metida ahí. O sea, de hecho... Era una de las 3 mujeres y estaba metida en el centro de alumnos, entonces era como bien, era cómico, porque yo era en una sala, era una sala grande, y cuando llegaban mis compañeros me quedaban mirando, me decían, ya, ándate para afuera porque queremos ver películas, entonces me tenía que ir, porque no había nada para mí. Ya. Pero era divertido porque igual me cuidaban harto.
Oye, Claudia, bueno, pasa esta etapa universitaria y llegas al teniente. ¿Esa Sí. fue tu primera experiencia laboral? Fue mi primera. Yo jugaba básquetbol y voleibol ¿Ya? eh, años atrás. Y mi experiencia laboral partió así. Yo estaba en un equipo de voleibol y se juntaba mucha gente de teniente. Y cuando yo estaba estudiando, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Bueno, yo estaba haciendo la memoria en esa oportunidad en teniente. Y me dijeron, ¿sabes qué? Hay vacantes. Así que postula y nos vemos. Y vemos cómo te va. Postulé, me fue bien en los exámenes, la postulación y entré a trabajar. Así que ahí estuve mis primeros años como en la parte de gestión. ¿Ya? Me acuerdo, como te digo, que mi primer trabajo fue acompañar a la gerencia a las negociaciones colectivas del rol B de trabajadores. Ya, pero Y esa fue, como te digo, mi primera pega ahí con los viejos, en realidad. ¿y en ese rato también pocas mujeres o no? ¿O ya No, se no, había? ya en esa mesa no había nadie. Era la única mujer. Entonces era bastante como te dijera, así como bien fuerte, porque conversaciones de hombres, muy masculinizado en lo que ellos querían, no había nada para la mujer en esa conversación, nada, era solamente nada. No Oye, había nada. Claudia, y tú ibas, pero tú en ese rato ibas como en representación de la empresa, tú ibas con la gerencia. Claro, yo iba con la gerencia, yo era parte de la mesa negociadora, de la mesa negociadora por parte de la empresa. ¿Y cómo se daba la relación con el resto de los trabajadores, con los viejos, como le denominan? Mira, con los viejos era bien respetuosa. Ya. No dejaba de causarles extrañeza que una mujer estuviera metida entre medio. Y menos de la otra parte, ¿ya? Porque había mujeres trabajadoras, pero no en la parte de supervisión. Ya. Había secretaria, era más administradora, era más administrativo las pegas que existían en esa época en teniente. No había jefe de turno. O sea, cuando yo llegué estaban recién empezando las primeras jefes de turno en la mina. Porque la mina se ponía celosa. Sí. Entonces, cuando pasaba un evento, le echaban la culpa que había entrado alguna mina por ahí, alguna mujer por ahí entre medio. Claudia, bueno, hablemos un poco, porque hablábamos de tus motivaciones y de cómo llegas a la minería. Pero ¿qué te motiva a ser parte del mundo sindical? Yo creo que más que nada, nosotros en Centinela vivimos varios periodos, ya como todas las pegas. Y yo hubo un periodo bien complejo y en la cual yo me sentí que podía hacer algo en otro rol, más que de supervisora, ¿ya? Y cuando se ven las postulaciones para entrar al sindicato postulé y quedé. Y mi mayor motivación era, no sé, por la justicia social, digamos en el marco de los mismos socios del sindicato, justicia social, el tema de reconversiones, el tema de equidad de género, habían, si bien es cierto, no habían tantos problemas en términos de género, tampoco había muchas mujeres que ocuparan ciertos cargos, de liderazgo en este caso. Ya. Entonces, me interesó estar en todos esos temas, de equidad, de relaciones, no sé, que te vieran más cercana, con otro punto de vista, menos masculino, ¿cierto? Poner temas en la mesa como la dignidad, el respeto, la injusticia salarial y laborales, la misma transparencia, la coherencia en los discursos, la seguridad de nuestras mujeres y en general de los trabajadores, más que nada mejorar las condiciones de vida y que existiera un equilibrio entre la vida laboral y el trabajo, que bueno, hasta ahora digamos está súper en boga. Claro. Entonces, más que nada me motivaron todos esos puntos que te estoy mencionando. Bueno, hoy en día está la norma que hace conciliar la vida laboral y familiar, digo. Sí, bueno, a partir del convenio 190, sí, ¿cierto? De la eliminación de la violencia y la creación y la generación de la ley Karin, que todavía quedan algunas cosas pendientes, pero bueno, ha funcionado. De todas maneras, estamos trabajando porque falta mucho todavía. Falta hacer el clic cultural, ¿ya? Que no solamente sea un número, sino que efectivamente sea un tema que, independiente de quién ejerza el cargo, sea un tema de hombre-mujer y no de género. Exacto. Claudia, bueno, en el año 2020 tú marcaste un hito importante. Fuiste la primera mujer en liderar una federación minera. Hablamos de la FESAM. ¿Qué fue
¿Cómo fue tu experiencia en ello? Fue fuerte, porque yo venía recién ingresando al sindicato de Centinela, de supervisores de Centinela, y se generó un tema en la FESAM y bueno, yo quise ser presidente. Yo dije, bueno, ¿por qué yo no? ¿Y por qué no ahora? Así que con alta responsabilidad tomé la representación de la FESAM y empezamos a hacer un buen trabajo juntos. Si bien es cierto, la FESAM igual tenía ya un trabajo, lo que hicimos en mi periodo fue intensificar las conversaciones con AMSA en este caso. Ya. Fue una mayor representación entre lo que eran los sindicatos que conformaban la FESAM con AMSA. Perfecto. Y hicimos mucha sinergia en esa oportunidad. Dentro de tus 20 años en la gran minería, claramente has vivido en carne propia lo que ha sido el incremento de la participación femenina en esta industria. ¿Cómo sientes tú que se ha ido dando este incremento y cómo lo viviste también? ¿Y qué se sentía además cuando se empiezan a implementar las primeras políticas que comienzan a impulsarse en la década pasada? Bueno, ahí hay varios desafíos. Yo creo que uno de los primeros desafíos que hay en los años atrás, cuando yo empecé a trabajar así en la minería y siendo supervisor, la soledad de género. La soledad del género. La de género, sí. Había muy pocas mujeres que eran supervisoras. Y las mujeres que pertenecían a los roles administrativos, secretaria, qué sé yo, pero pocas supervisoras en faena. Entonces yo te hablo de soledad de género porque éramos muy pocas contra un montón de hombres. Y eso también, el desafío consiguiente era que te creyeran. Porque la mujer, siento que aún pasa, es un desgaste adicional el tener que hacerte, no sé, el que seas creíble, el que efectivamente tú tengas la capacidad técnica y ganarte el respeto del resto. Y eso creo que es un desgaste igual que en esa época era fuerte y ahora sigue siendo fuerte, pero no tanto como antes. Y bueno, y en términos de infraestructura igual faltaba harto, o sea, los camarines, los baños, la misma ropa. Y con respecto a lo que está pasando ahora, claro, hay un cambio bastante grande. Ahora tenemos ingenieras, muchas más ingenieras, tenemos operadoras ya, lo que te cambia también incluso el clima laboral. Se normalizan ahora un montón de cosas que antes eran propias de los hombres. Bueno, Chile este año pasó a liderar la participación femenina en la minería y uno podría pensar que un 23,1% es poquito si lo compara con otras áreas de la productividad en nuestro país, pero también si uno lo mira en términos de ranqueado, no es menor ser primero en participación femenina. Vamos a la cabeza en eso. Sí, sí es cierto, pero creo que igual falta, porque esto no es que nosotros tengamos que cumplir una cuota, sino que efectivamente son los espacios que dejamos de tener en algún momento y hay que volver a retomarlo. ¿Como cuáles, Claudia? O sea, este espacio es como cualquier otro, como cualquier rubro en general. Ahora, igual tiene sus temas, o sea, es difícil estar en turno, es difícil cuando la mamá, o sea, cuando ya una mujer es madre y dejar a su hijo y tú irte al turno, pero hay un cambio cultural en el que todavía tenemos que trabajar, que efectivamente el rol parental exista, ¿cierto? Que haya una salud mental acorde, como para yo poder ir a trabajar y dejar a mi hijo en la casa, junto con la prevención del acoso y la violencia en el trabajo. Quiero llevar es la primera agenda. Ya. Te quiero llevar al tema de la participación femenina en el mundo sindical. ¿Cómo ves tú la participación en este campo? Aún es pobre, aún es poco. Ya. Es poco. Creo que en este rubro de la minería las mujeres están consolidándose como supervisoras primero o como trabajadoras, ¿ya? Y en ese ámbito hay que ganarse ese espacio. Hay pocas mujeres en la parte sindical porque, bueno, igual están tomando un rol más masculino. Yo creo que también tiene que ver con la credibilidad que tengan las mujeres con respecto a estos roles. Pero
Pero básicamente aquí el llamado es que no tengan miedo, ¿ya? La minería no es solamente hombre y camiones, ¿ya? Es innovación, tecnología, sostenibilidad, es planificación. Nosotros estamos en un área donde efectivamente son uno de los mejores pagados de Chile. Hay que fomentar todo lo que tenga que ver con tecnología, data, automatización, que es el futuro en general. Yo creo que el desafío es ese y el llamado ese, es que seamos nosotras mismas, que no seamos un hombre más dentro de una faena. Yo creo que el valor principal de tener una mujer ahí es que hay una diversidad de pensamiento y tenemos la gran capacidad de integrar perspectivas, que antes no existía. Perfecto. Estamos conversando con Claudia Orellana, directora del Sindicato de Supervisores de Minera Centinela y vocera de CETEMIN. Vamos a escuchar algo de música y vamos a volver inmediatamente para seguir conversando con nuestra invitada de este bloque. Bien, estamos de vuelta ya. Buena música para acompañarte a esta hora de la tarde a través de Radio Madero. Para quienes se integran a nuestra sintonía, quiero contarles que estamos conversando con la directora del Sindicato de Supervisores de Minera Centinela y vocera de CETEMIN, Claudia Orellana, con quien hemos ido abordando todo este proceso como personal de Claudia, que claramente se ha repetido en muchas mujeres que ingresaron antes que las que están hoy seguramente a la minería y han tenido que avanzar un largo camino para poder ir logrando cosas en beneficio de otras mujeres que se han ido incorporando a la industria y en el caso de Claudia también a los distintos sindicatos. Claudia, ¿qué mensaje le darías tú a las futuras generaciones de mujeres que están pensando en entrar a la minería? Creo que, como te digo, es un rubro que paga bien, y tiene un montón de proyección laboral y de capacitación. O sea, no le va a faltar empleabilidad. Yo creo que ese es el punto principal. Básicamente, siempre va a haber trabajo en el fondo. Sí, pero este es un rubro que es muy bonito. Es muy bonito y es uno de los principales rubros que tiene el país. Entonces también tiene un orgullo entre medio. Y respecto a lo que tiene que ver con la dirigencia, porque tú me decías que claro, se ha avanzado un poco más en la incorporación de mujeres, en el mundo laboral, pero en la dirigencia parece que estamos bastante más atrás. Yo no sé si tú tienes, si manejas algún porcentaje de mujeres dirigentes sindicales en el rubro en el país. Mira, estamos haciendo el levantamiento de la CETEMIN. Ya. Porque, como tú sabes, CETEMIN está conformado por 7 asociaciones, exacto, entre confederaciones y federaciones. Y no tenemos muy claro cuántas son las mujeres que tenemos como dirigentes. En la FESAM, por ejemplo, son 13, de las cuales 2 son mujeres. Y en otros rubros, como te digo, están haciendo levantamiento. Son mucho más grandes, entonces... Perfecto. Pero nuevo, yo creo. Y en el caso de las mujeres que ya están en el rubro de la minería y que a lo mejor piensan que pudieran o le están dando una vuelta a ver si se integran al mundo sindical también o a la dirigencia, ¿qué mensaje les darías? Bueno, esto igual que si no estás en la mesa, hay que estar en el menú. La única forma de asegurar que las problemáticas de las mujeres, en este caso, corresponsabilidad, el acoso, la brecha salarial, la seguridad, sean prioritarios, es estando en los puestos de toma de decisión sindical. Creo que eso es lo primordial. Y no hay que tener miedo. Efectivamente, esto es bien, pero el rol del dirigente es bastante solo. Pero no esperen que alguien les pida que lo hagan. Es un tema personal. Si hay una vocación de servicio, hay que ir con eso. Hay que tener un sentido de justicia. Hay que estar cansadas de ver lo que está pasando y lo que puede mejorar. Perfecto. Y yo creo que el liderazgo femenino en este caso tiene que ser colaborativo, inclusivo y enfocado en la vida de la familia, que es lo primordial. Hay que usar la voz y la experiencia. Exacto. Gran analogía eso. Si no estás en la mesa, hay que estar en el menú. Claudia, querida, muchas gracias por tu tiempo para conversar con nosotros y contarnos tu historia. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que te vaya muy bien. Hasta A pronto. ustedes también. Hasta luego. Claudia Orellana conversando con nosotros a esta hora de la tarde. Bueno, de esta manera comenzamos ya a despedir nuestro programa de hoy. La invitación cordial para que nos volvamos a reunir la próxima semana. El próximo jueves también a partir de las 16 horas con interesantes invitados. Agradecimientos y datos para ustedes. Te cuento que en Bradford Hill los pacientes oncológicos del norte de Chile pueden acceder a terapias innovadoras y gratuitas. ¿Dónde los encuentras? En el piso 5 del Shopping Norte en Antofagasta, en Avenida Pedro Aguirre Cerda, 8251 Bradford Hill, el único centro de investigación en cáncer de toda la macro zona norte. También le agradecemos a Albemarle, una empresa pionera en la producción de litio a nivel mundial, con más de 40 años de historia en Chile. Gracias por habernos acompañado, que tengan linda tarde, quédese con nosotros, en breves minutos vamos con las noticias. Este programa fue presentado por Albemarle y Bradford Hill. Todos los jueves a partir de las 16 horas, infórmate sobre la minería a través de la visión de las mujeres que componen la industria. Hasta aquí llega Nosotras Somos Minería.